en totalidad a ti. Rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómame, aquí estoy, en totalidad a ti. Rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy, en totalidad a ti. Rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómame, aquí estoy, en totalidad a ti. Rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando herida, levantando al caído. Su gloria está aquí y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Sí, Señor Jesús. Creemos con todo nuestro corazón, Señor, que tú estás en medio nuestro.
restaurando, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a dejar el tiempo, hermanos, a nuestro pastor en esta mañana. Gloria a Dios. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Que Dios les bendiga. Qué bueno que estamos acá nuevamente para ya la parte final. Quiero también, hermanos, informarles que con la ayuda de Dios, el año que viene, en el mes de febrero, vamos a estar realizando el retiro general de pastores en El Salvador. Así que los hermanos que pueden viajar y que han acostumbrado en el pasado a ir al retiro, les voy a dar las fechas. Sería comenzando el día 6 de febrero, del 6 al 9, 6 al 9 de febrero. El retiro arranca día lunes y termina día jueves. Así que esa, hermano, sería las fechas para aquellos que pueden viajar a El Salvador y que desean participar del retiro. Todavía no tenemos, hermanos, la tarifa que el hotel va a cobrar porque se está en negociación. Ellos se han tardado más que lo que normalmente se tarda. Pero según el hermano encargado de eso, me estaba diciendo de que más o menos van a andar alrededor de lo mismo. Yo realmente no sé cuánto se ha pagado en años anteriores, pero él me dice que va a ser lo mismo, que si acaso sube, podría andar por unos $30 más, pero pudiera ser de que no subiera. Entonces eso es lo que están negociando. Así que todavía yo no tengo esa información, pero al tenerla, lo que voy a hacer es que la voy a subir al perfil del área norte, y ahí voy a poner también el número de teléfono del hermano que coordina esta actividad allá en El Salvador para que puedan comunicarse con él cuando ya tengamos tarifas. Pero la fecha sí está reservada, ya el hotel ya confirmó que está apartado. Así que sería, hermanos, el primer retiro desde el año 2020, desde febrero de 2020. No hemos tenido, así que sería retomar esa actividad también. Por otro lado, hermanos, también les recuerdo una vez más de la actualización de los datos. El hermano Luis me está diciendo de que ya casi la mayoría ya los entregó, pero hay algunos hermanos que todavía no lo ha hecho. Y también recuerde la información que pedimos. Es, hermanos, el nombre de la iglesia, el nombre de la persona encargada, la dirección, un número de teléfono y los horarios. El hermano me estuvo enseñando algunas hojas donde, por ejemplo, me enseñó una donde solo está la dirección, solo una dirección. Entonces no sabemos cómo se llama la iglesia, no sabemos quién es el encargado, no tiene horarios. Entonces, digamos, eso no lo podemos subir, ¿verdad? Porque no podemos poner una dirección desnuda que ni sabemos quién está al frente de eso. Entonces, esos son los datos que estamos pidiendo. El nombre de la iglesia, nombre de la persona encargada, dirección, un teléfono y los horarios. Y hay otros que dieron unos datos y otros no. Entonces, después, algunos preguntan que por qué no está actualizado. O sea, no está actualizado por esto, ¿verdad? Porque cuando solicitamos la información, no la dan o la dan incompleta. No se puede subir así. Así que ahí depende. Si usted tiene interés en que la iglesia esté ahí en el directorio de filiales, pues envíe los datos completos y pues con gusto los subimos. El hermano Luis dice de que si alguno pues ya devolvió la hoja y él pues ya se dio cuenta de que algunas están mal, usted puede escribirle a él o comunicarse con él, o le puede pedir otro papelito y escribir correctamente. Bien,
Vamos, hermanos, entonces a pasar a lo que es los últimos dos temas que nos quedan pendientes. También recordarles, hermanos, que en septiembre vamos a tener nuestro retiro número 26, sería ya, que se va a realizar en Florida, en Fort Lauderdale. El hermano Ismael va a entregar la información. Dijo pues que en este culto, así que eso es en septiembre de este año. Espero pues de que el hermano venga y pueda entregarnos esa información. El tema, hermanos, que sigue después del milenio, que terminamos anoche, es el de los juicios finales. Es el nombre que tiene ahí en el manual, pero en realidad son tres elementos que ocurrirán después de que el milenio haya terminado. El primero de ellos es lo que se llama el juicio de los ángeles caídos. Los ángeles caídos también nosotros los conocemos como los demonios. Entonces, como aquí ya es el final de todos los tiempos, entonces ya Dios está cerrando cuentas con todos los seres morales que vivimos en su universo, ya sea el visible o el invisible. Y los ángeles caídos pues tienen una deuda pendiente con Dios desde que se rebelaron en la rebelión original, antes que el ser humano fuera creado, cuando siguieron a Satanás. Entonces ellos también van a ser juzgados. Es decir, que no hay nadie que haga bien o que haga mal que no vaya a permanecer sin dar cuentas de lo que fueron sus hechos. En Juan capítulo 16, vamos a leer que Satanás ya fue juzgado. En Juan 16, vamos a leer desde el versículo 5 para agarrar la idea, donde dice el Señor: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ese es el versículo clave, el 11, donde dice que el príncipe de este mundo, que es otro de los nombres que Satanás recibe, ha sido ya juzgado. Entonces, este juicio de el príncipe de este mundo, o Satanás, se realizó cuando el Señor murió en la cruz. Ahí es donde él fue condenado, pero es él tiene la condena, pero todavía no se le ha ejecutado, ¿verdad? Eso es como los condenados a muerte, ¿verdad? Que el juez viene y decreta pena de muerte, pero estas personas viven todavía varios años, los llevan a prisión, están, como dicen aquí, ¿verdad? En los Estados Unidos están en el pasillo de la muerte, le llaman. Entonces ahí pueden estar, hermanos, años, ¿verdad? Hasta que hay un momento en que llegue el momento en que la pena se va a ejecutar. Y lo mismo ha ocurrido con Satanás. Él ya fue juzgado, ya fue condenado, pero la pena se va a ejecutar, como lo vimos ayer al final del milenio, cuando sea arrojado
al lago de fuego que arde con azufre. Por su lado, los demonios, vamos a leer lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, ahí tenemos, hermanos, que los demonios fueron encerrados. Realmente ahí la palabra infierno está mal traducida porque no es la palabra Hades, sino que de lo que está hablando es de prisiones de oscuridad. El Abaddon es la palabra en el griego, que es igual al abismo donde Satanás fue atado durante los 1000 años que vimos con anterioridad. Entonces, de igual manera, los ángeles que pecaron, dice esta carta, Dios no los perdonó. Y tampoco hay para ellos opción de perdón o de arrepentimiento, porque, como dije ayer, ese es un privilegio para los seres humanos. Sino que los arrojó al tártaro, es también la palabra, y los entregó a prisiones de oscuridad, y ahí están reservados. Es decir, que hay parte de los ángeles que cayeron, no todos están libres, sino que hay una parte que está encarcelada desde su caída, y hay otros que andan libres. Otros van a ser sueltos durante la gran tribulación. Eso está en Apocalipsis. Es un detalle que no lo mencionamos porque el tema de la gran tribulación es bastante extenso, ¿verdad? Entonces habla en Apocalipsis de que se van a abrir la puerta, dice, del abismo, y que vio humo que salió y que salieron langostas en forma de langostas, ¿verdad? Que tenían un escorpión en la cola y que con este escorpión mataban a las personas. Entonces esos son los demonios que están siendo liberados durante la gran tribulación, pero no todos, sino que una parte. Es decir, hay una regulación en cuanto a cuántos pueden estar libres. Vamos ahora a Judas. El versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces, otra vez, ¿verdad? Hay ángeles que están en prisiones eternas, dice acá, y que no van a salir sino solamente hasta que venga el juicio del gran día, que es acá, después del milenio. Ahí es donde van a ser juzgados los ángeles caídos. En Primera de Corintios, en el capítulo 6, el versículo 3, dice Pablo: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Entonces está hablando de que la iglesia, en ese juicio de los ángeles caídos, vamos a tener también un papel de jueces, le vamos a ayudar al Señor, ¿verdad? Entonces es una responsabilidad inmensa, porque se trata de juzgar ángeles caídos, ¿verdad? Demonios. Y ya se puede imaginar cómo han de ser los expedientes, ¿verdad? De estos seres que por milenios han estado sobre la faz de la tierra y que han hecho todo tipo de cosas. Entonces, y es a nosotros, a la iglesia, que dice Pablo que nos corresponderá juzgar a los ángeles. Claro que para entonces, como también lo dice la Escritura, ya vamos a tener la mente de Cristo, y eso nos va a ayudar a poder
dar sentencias que sean justas y acordes a la santidad de Dios. El final, hermanos, de esto, como hemos dicho, de que ellos no tienen oportunidad de arrepentimiento, hemos leído que no tienen perdón. Entonces, obviamente todos van a ser condenados, pero Dios no condena a nadie sin antes juzgarlo. Entonces, Dios lo que hace es demostrarle a la persona la culpabilidad, y para que la persona esté consciente de cuál es la razón por la cual se le está condenando, en este caso los ángeles caídos. Pero el destino que van a tener todos sin excepción es ser lanzados al lago de fuego. Veamos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, donde se nos dice el destino de Satanás y de sus ángeles. Mateo 25, el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, lo que está preparado para el diablo y sus ángeles, que son los ángeles caídos o demonios, es el fuego eterno, dice. Es decir, que la idea del infierno, hermanos, esa surgió para castigo de los ángeles caídos. Luego Dios crea al hombre, pero como el hombre también desobedece y el hombre muestra su incredulidad, al hombre le da la oportunidad de arrepentirse y ser perdonado, pero como el hombre se mantiene en su incredulidad, entonces tendrán que acompañar a el ángel, a Satanás y a sus ángeles al fuego eterno. ¿Qué es lo que está diciendo ahí, verdad? Que aquellos que no mostraron compasión, dice que los envía al fuego eterno, que fue preparado en realidad para Satanás y sus ángeles, pero como estos hombres siguieron estos pasos de estos seres, entonces van a terminar también en condenación. Entonces, ahí termina, hermanos, este primer elemento, que es el juicio de los ángeles caídos. Y vamos ahora, hermanos, con el siguiente elemento. Lo que sigue después de esto es el tema de la destrucción del universo actual, de los cielos y de la tierra. Aquí hay una controversia en este tema, hermanos, porque hay dos posiciones, ¿verdad? Una es de que realmente no es que va a ser destruido la tierra o el cielo, sino que se trata solamente de una reestructuración, una renovación, una regeneración. Entonces no es una destrucción según este punto de vista. Y el otro punto de vista es de que sí va a ser destruido todo, y que por lo tanto eso da paso a lo que allá en Apocalipsis 21 y también en Isaías capítulo 66 dice de que habrán nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, al haber un nuevo cielo, una nueva tierra, está diciendo que los anteriores ya no son, ¿verdad? Aunque los que creen en la renovación dicen que es un nuevo cielo y una nueva tierra porque fue renovado, ya no es el anterior. Entonces, están esas dos posiciones, hermanos. En el caso nuestro, lo que hacemos es inclinarnos por el tema de que se trata de una destrucción, por algunos pasajes que vamos a leer y que mencionan eso, que es un fin de la tierra tal como la conocemos el día de hoy. Veamos, por ejemplo, en segunda de Pedro, el capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo,
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vivir vosotros? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Ahí usted puede ver que está hablando de deshacer. Los cielos, dice, serán deshechos, que pasarán, dice, con grande estruendo. Y hablando de la tierra, dice que los elementos ardiendo serán deshechos también. Los elementos, hermanos, son los ladrillos, diríamos, sobre lo cual está construido todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Ahí la carta de Pedro como que se adelantara en el tiempo, ¿verdad? Porque está hablando de tener que los elementos son desechos. Eso, hermanos, ocurre, ¿verdad? Y eso es lo que se llama, por ejemplo, la fusión nuclear, ¿verdad? En los reactores nucleares que generan energía, ahí hay una fusión controlada. En la bomba atómica es una fusión descontrolada, ¿verdad? Por eso es que hay una explosión. Pero los elementos son desechos, es decir, su composición nuclear de sus núcleos es la que se rompe. Eso es deshacer los elementos, y de eso es de lo que está hablando Pedro acá cuando dice que los elementos serán deshechos. Entonces esto nos lleva, hermanos, a entender que se trata de una desintegración, de una descomposición de las cosas en sus elementos básicos que serán deshechos. Esto, hermanos, de la destrucción de los cielos y la tierra es algo que, según la palabra, acontecerá el mismo día del juicio, pero está hablando del juicio del trono blanco que viene después. Siempre en esta segunda carta de Pedro y siempre en el capítulo 3. Pero ahora el versículo 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahí tenemos que dice que la destrucción por fuego de los cielos y la tierra es el día del juicio. Estamos ubicados en lo que ya la parte final, antes del juicio del trono blanco. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 20. El versículo 11, Apocalipsis 20, 11, donde dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Por ejemplo, hermanos, este versículo, ahí usted puede ver de que está hablando de que ya no está la tierra, ya no están los cielos, porque dice que huyeron y que ya ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, si fuera una renovación, ahí estarían los cielos y la tierra, pero ahí dice que ya no había ningún lugar para ellos, es decir, no están en ningún lugar, por lo tanto ya no existen. Huyeron el cielo y la tierra, y esto dice que ocurre cuando el gran trono blanco, que es donde va a ser el juicio final, está ya establecido. Delante de ese trono es que la tierra y los cielos desaparecen, igual pues que como lo vimos en segunda de Pedro. Así que, hermanos, que ese sería el segundo evento
la destrucción de los cielos y de la tierra. Entonces lo que viene ahora, hermanos, es ese juicio del trono blanco. Sí, hermano. En este momento no tengo acceso para ver si es la misma frase en el griego. En el versículo, bueno, el versículo 7 dice, en la versión, la nueva Biblia de las Américas, dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra, dice, para el fuego, dice, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Aquí se usa la palabra destrucción refiriéndose a los impíos, ¿verdad? Y luego ya en el en el 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con el estruendo y los elementos serán destruidos como por fuego. Habla también la palabra destruidos. Habla de destrucción de los impíos, destrucción de los elementos, ¿verdad? Pero no sé si esa misma palabra en el griego es la misma o es diferente, porque está hablando de destrucción para ambos, para personas y para los elementos, la creación. Habría que buscarla. Sí. Sí, no lo tengo en este momento, habría que buscarlo. ¿Qué pasaje es el que está leyendo, hermano? Estoy leyendo el versículo 10 y también el versículo 7 de segunda de Pedro capítulo 3. Sí. Es lo que estoy utilizando ahorita. Porque por eso fue que la otra vez que estaba estudiando encontraba esa posición que usted menciona, que algunos hablan de la renovación como de la nueva creación, así como en el caso nuestro no somos destruidos, más somos renovados como una nueva creación. Sí. Fíjese que aquí no tengo ni siquiera la literal para poder verla, solo traducciones. Sí, tendría que buscarlo, hermano. No. Se lo voy a deber también, hermano. Y olvidé el otro tema de ayer que les dije que iba a averiguar. Hermano Mario, Sí, hermano. ya que estamos en 2 de Pedro 10, aquí comienza el versículo con, pero el día del Señor vendrá como un ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay. Esa es la nueva versión latinoamericana. En el programa que nosotros tenemos, ¿el día del Señor se está refiriendo a cuál evento exactamente? Sí, es una buena pregunta porque el día del Señor es un concepto bien amplio. Sí. En realidad, esto del día del Señor, que es el mismo día de Dios y también se le llama día del Señor Jesucristo, o también dice día de nuestro Señor Jesucristo. Hay varias maneras, pero se refiere al día del Señor, ¿verdad? Esto es un concepto que creo que fue Amós el primero en comenzarlo a utilizar. No recuerdo si Amós o Oseas, uno de ellos, creo que es Amós. Y habla, el día del Señor es una intervención que Dios hace en la vida humana con dos propósitos. Por un lado es de salvación y esperanza para su pueblo, pero de castigo y juicio para sus enemigos.
Entonces, hay varios días del Señor a lo largo de la historia, los han habido, pero también los siguen habiendo. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó, ese fue el día del Señor. Por eso es que el domingo en la Biblia es llamado el día del Señor, ¿verdad? Porque es una intervención de Dios, en este caso de salvación para su pueblo, a través de la resurrección de Jesús. El día del Señor, hermano, hablando ya en este aspecto de los eventos futuros, comienza con el arrebatamiento de la iglesia y va hasta la eternidad. O sea, todos estos eventos están incluidos dentro del día del Señor. Pero hay pasajes de la Biblia en donde, por ejemplo, a la tribulación solamente se le llama día del Señor. Muchos pasajes que hablan de la venida de Jesús en el día del Señor. Entonces, es bien flexible, ¿verdad? Se puede utilizar para describir o periodos largos como el que acabo de mencionar, o a hechos así puntuales que pueden ser buenos, como el arrebatamiento, o que pueden ser de juicio, como la tribulación o estos juicios finales que estamos viendo. Entonces, como por decir así, porque creo que estamos en el mismo capítulo donde en el versículo 8 dice Pedro que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como uno. Puedo decir de que en el programa escatológico que tenemos, el día del Señor se extiende desde el momento del arrebatamiento de la iglesia hasta donde estamos ahorita en los juicios y el trono blanco. Sí, ok, sí. Está bien. Sí. A eso se debe, hermanos, que cuando ustedes leen segunda de Tesalonicenses, creo que es el capítulo 2, donde Pablo dice que no nos engañen, dice en el sentido de que nos vayan a decir que la venida del Señor está cerca. No dice que el día del Señor está cerca. Entonces es contradictorio, ¿verdad? Porque por un lado nosotros enseñamos de que la venida del Señor es inminente, pero en segunda de Tesalonicenses 2 dice que el día del Señor no es inminente, porque no va a venir, dice, hasta que se manifieste el inicuo, al cual el Señor matará con el resplandor de su boca. Entonces, como no ha aparecido, tranquilo, ¿verdad? Pero ahí no está hablando de la venida del Señor, sino que dice el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Es cierto que al arrebatamiento se le llama día del Señor, pero en este caso Pablo lo está tomando en la tribulación, porque está hablando de la aparición del inicuo, al cual el Señor matará con el resplandor de su venida, que es en la segunda. Entonces se está refiriendo Pablo más que todo a este periodo. Es decir, que esta segunda venida, o más bien esta manifestación, no segunda venida, sino que esta manifestación del día del Señor, eso no es inminente, porque primero tienen que darse los elementos de la gran tribulación, que uno diría que es como un aviso de que eso vendrá, que vendrá el día del Señor. Entonces hay que diferenciarlo, ¿verdad? Que esa es la complicación, ¿verdad? Que sí, al arrebatamiento se le llama día del Señor, pero también se le llama día del Señor a todo lo anterior. Entonces, así es como se explica esa contradicción aparente de segunda de Tesalonicenses 2. Porque es lo que Pablo está diciendo, que no los engañen, dice, ni siquiera como una carta, como que si fuera nuestra. Alguien había enviado una carta, ¿verdad? Diciendo de que el día del Señor ya venía, que ya era el fin del mundo, en otras palabras. Entonces viene Pablo y dice, no, eso no es así, ¿verdad? Porque no es inminente, sino que primero tienen que darse las condiciones, entre ellas la aparición del inicuo, para que luego venga el día del Señor, que puesto en lenguaje nuestro sería el fin del mundo. Así que por eso es importante aclarar el concepto. Entonces, allí, hermanos, en el pasaje de Apocalipsis 20, 11, que fue el último que citamos, ahí está diciendo que vi un trono blanco, los que estaban sentados en él, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, el juicio del trono blanco, que aquí yo he tratado de hacer trono, digo yo, pero es como silla, ¿verdad? Hermanos, eso es en la nada, ¿verdad?
porque ya ningún lugar se halló para los cielos y para la tierra. Y con esto concuerda el libro de Job. Si retrocedemos a Job en el capítulo 14, Job 14, versículo 12. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Está hablando del sueño de morir, ¿verdad? Porque así dice el versículo 10, ¿verdad? Mas el hombre morirá, dice, y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde está él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. Eso es lo que quiero enfatizar, ¿verdad? De que no habrá resurrección, dice, hasta que ya no haya cielo. Es decir, confirmando lo de Apocalipsis, ¿verdad? Que ya ningún lugar se halló ni para el cielo ni para la tierra. Entonces, el que va a juzgar en el juicio del trono blanco es el Señor Jesús. En Juan capítulo 5, el versículo 22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Otro pasaje, Hechos, el capítulo 10. El versículo 42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Cuando Él es, se está refiriendo al Señor Jesús. Él es el juez de los vivos y de los muertos. Siempre en este libro de los Hechos, pero en el capítulo 17, un poco más adelante, dice los versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, quien fue levantado de los muertos fue el Señor Jesús, y dice que a Él Dios lo ha puesto para juzgar al mundo con justicia. Entonces, él es el juez del gran trono blanco. Pero igual, hermanos, que en el juicio con los ángeles caídos, el Señor no estará solo, sino que también la iglesia vamos a tener un papel en este juicio final. En Primera de Corintios, nuevamente en el capítulo 6, ahí vamos a leer el pasaje del versículo 2, donde Pablo pregunta: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Como eran hermanos que se estaban peleando por propiedades, entonces Pablo les dice que esas cositas deberían resolverlas entre la iglesia, porque dice: vamos a juzgar a los ángeles y vamos a juzgar al mundo, entonces debemos comenzar ya por las cosas pequeñas. Entonces la iglesia tendrá un papel de asistente, digamos, vamos a ser jueces juntamente con el Señor.
Entonces, las sentencias que el Señor Jesús dé van a ser justas, es decir, ahí no hay compadre hablado, como se dice, ¿verdad? O extorsionar o sobornar a un juez, o hacer cohecho, que es la palabra que aparece en la Biblia, sino que el Señor va a actuar conforme a justicia. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, al juzgar, el Señor dice que lo hace con justicia, porque lo está haciendo con la mente del Padre. Siempre en el Evangelio de Juan, pero más adelante en el capítulo 8, el versículo 16, dice: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Casi es igual, ¿verdad? Vuelve a decir de que su juicio es verdadero, es correcto, porque el Padre está con él, juzga de acuerdo a lo que el Padre establece. Y en Apocalipsis capítulo 16, Apocalipsis 16, el versículo 7. También oí a otro ángel que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ahí lo está diciendo con toda claridad. Ahora, aquí, hermanos, esta es la segunda resurrección, ¿verdad? Es lo que vimos en Apocalipsis 20, me parece que es. ¿Sí? No. Sí, es el 20. 20, versículos 11 y 12, dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y esto es lo que comentaba el otro día. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, o sea, ellos mismos, ¿verdad? Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ahí dice que vi los muertos, grandes y pequeños, versículo 12, de pie delante de Dios, o sea, que han resucitado. Esta es ya la segunda resurrección, ¿verdad? La primera vimos dos momentos, ¿verdad? En el arrebatamiento y en la segunda venida. Y aquí, muertos, solo quedan ya los incrédulos. Entonces ellos resucitan después del milenio, ya para ser juzgados delante del Señor. Y dice que son juzgados de acuerdo a sus obras, porque
estaban los libros, donde estaba el libro de la vida, pero también estaban los libros de las obras que todas las personas han hecho. También nuestras obras estaban escritas ahí, pero en el momento cuando nosotros creímos en Cristo, la sangre de Cristo lavó esas páginas. Entonces nuestro expediente, por decirlo así, ese está limpio. Nuestro expediente delante de Dios está limpio, o rojo, ¿verdad? Por la sangre del Señor. Entonces, si alguien quiere buscar ahí de qué acusarnos, como Satanás, ¿verdad? No hay una base, porque ya todo fue cancelado, ya todo fue perdonado. Pero en el caso de los incrédulos, todo está registrado ahí. Y ahí es donde se cumplen palabras como las que Jesús dijo, que aún de las palabras que salen de nuestra boca vamos a dar cuenta. Es decir, que el registro es muy minucioso, donde van las intenciones, las acciones, las conductas y hasta las palabras que se dijeron. Todo está registrado. Entonces, sobre esa base es que las personas serán juzgadas. De todas las personas, ninguna tiene opción de salvación, ¿verdad? Todas van a condenación. Entonces, si nadie tiene opción de salvarse, entonces ¿por qué va a haber un juicio? ¿Por qué se les van a juzgar sus obras? Es solamente para determinar el grado de tormento que las personas van a vivir en la condenación. Porque en el infierno hay grados de tormento, ¿verdad? Hay, como el Señor dijo, tormentos que son más tolerables unos que otros. En el infierno nada es bonito, ¿verdad? Porque el infierno es la destitución ya definitiva de la presencia de Dios. Es decir, con Él ya no hay ningún contacto, no hay ninguna relación, y eso es lo que hace que el infierno sea infierno. El no tener nada, ni un vislumbre de Dios. Pero en esa condición hay más o menos tormento. Entonces esto va a ser acorde a las obras, qué tan mal una persona haya sido. Ninguna de ellas va a tener la oportunidad de decir, bueno, este merece ir al cielo, o como los católicos dicen, va al purgatorio. O sea, el purgatorio no existe. Eso es una idea que ellos elaboraron que no tiene sustentación bíblica. Pero nadie podrá salvarse, sino que para todos lo que está es la condenación. Veamos algunos pasajes donde se nos habla de que hay diversos grados de castigo. En Mateo, busquemos el capítulo 11. Mateo 11, versículo 22. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Entonces ahí tenemos que Jesús está hablando que hay castigos más tolerables que otros. Y él dice, el castigo de Tiro y Sidón va a ser más tolerable que el castigo para Corazín, para Betsaida. ¿Por qué razón? Porque en Tiro y en Sidón Jesús nunca estuvo, nunca fue a predicar. Y en cambio en Corazín y Betsaida, que eran en Galilea, es donde todo el tiempo pasaba el Señor enseñando. Entonces el criterio, hermanos, lo que hace que una persona merezca más castigo es el hecho de que tuvo conocimiento de la palabra y aún así no la cumplió. En tanto aquel que no sabía que hacer determinada cosa era incorrecta, falló, pero lo hizo sin conciencia. Veamos un pasaje de eso en Lucas, el capítulo 12, donde ahí vamos a ver que lo determinante es si se sabe la voluntad de Dios o no. Lucas 12, los versículos 47 y 48. Dice, aquel siervo
que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla, no supo cuál es la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, ahí tiene, ¿verdad? Que el que conoció la voluntad del Padre, pero no la hizo, será azotado mucho. El que no hizo la voluntad del Padre, pero no sabía que esa era la voluntad del Padre, será azotado poco. Está hablando de azotado mucho, azotado poco. Allá en Mateo vimos castigo más tolerable uno que otro. Entonces el juicio del gran trono blanco tiene como propósito, y como lo vimos, como son sentencias justas las que el Señor da, entonces las personas van a recibir lo que merecieron. Imagínense, hermanos, las personas que vivieron antes de la venida de Cristo, o que vivieron, por ejemplo, acá en estas tierras del continente americano, y que, la revelación de Dios fue allá en el Medio Oriente, a través de Israel, allá llegó Jesús, pero acá, de este lado del planeta, aquí no se sabía nada de eso. O sea, se vino a saber hasta que los europeos llegaron. Pero todas esas personas que vivieron antes de que los europeos llegaran, que no oyeron nunca el Evangelio, nunca supieron que hubiera un Dios de Israel, que hubiera un Moisés, no sabían nada. Entonces, ellos no es que no hayan tenido conocimiento de nada, porque en Romanos capítulo 1 Pablo explica que a través de las obras de la creación, Dios ha revelado, dice, en primer lugar, que hay un Dios. En segundo lugar, que es poderoso. Y en tercer lugar, que es eterno. Por lo menos esas tres cosas se revelan a través de las obras de la creación. Y los pueblos que vivieron en estas tierras estaban en contacto con la creación. Por lo tanto, ellos pudieron haber entendido que existe Dios, que es poderoso y que es eterno. Es fácil, ¿verdad?, deducir eso, porque cuando uno ve, como dice la Escritura, veo los cielos, la obra de tus manos, entonces uno entiende que eso alguien tuvo que hacerlo, hay un diseño. Y si hay un diseño, tiene que haber un diseñador. Entonces ahí viene la idea de Dios. Luego, que es poderoso, porque como son las estrellas, son las montañas, son los ríos, son los mares, entonces tiene que ser más grande, tiene que ser muy poderoso. Y eterno, porque estos pueblos, aunque no tuvieron, digamos, la cultura que tuvieron los europeos, pero tenían otra cultura, ¿verdad? Y en esa cultura ellos entendían, por ejemplo, que la eternidad de los tiempos, el calendario maya, por ejemplo, todavía funciona, ¿verdad? O sea, supieron entender los ciclos de los tiempos y fueron dividiéndolos en épocas. En el 2012, que decía la gente que era el fin del mundo, era puro amarillismo, ¿verdad? Porque lo que terminó en el 2012 fue un ciclo de los tiempos de los mayas para iniciar otro, ¿verdad? Y este también va a terminar y va a iniciar otro. Entonces, ellos entendieron que las estrellas eran eternas, que el sol estaba allí. Y ellos predijeron eclipses, pasos de cometas, todo eso estaba en el calendario maya. Entonces, eso les indicaba que Dios es eterno. Ahí tenemos los tres elementos. Pero no todos reaccionaron bien a esa revelación, que también lo explica Pablo en Romanos 1, porque dice que habiéndose revelado Dios de esa manera, hubo hombres que en lugar de adorar al Creador, adoraron a las criaturas, en forma de reptiles, de cuadrúpedos, dice. Entonces, ahí viene la idolatría. Pero esto no significa que no haya habido, hermanos, personas que rechazaron el tema de la idolatría y que ellos tuvieron la convicción y dijeron: no, para mí hay un Dios al cual no conocían ni nada. Hace años, hermanos, yo oí un
testimonio de un mexicano, era él. Interesante porque él nació sin formación religiosa, pero dice que él creía en Dios, o sea, sin ser creyente, ¿verdad? Su conversión fue mucho después. Pero entonces él dice que para él existía Dios, pero para él Dios, creo que le llamaba el Dios del universo, algo así era el nombre que él le daba. Entonces dice que cuando él veía las estrellas, veía las montañas, veía el mar, veía los ríos, entonces decía, este es el Dios del universo, el que lo creó. Y él dice de que en momentos críticos de su vida, él se ponía a hablar con ese Dios. Y le decía, mira, Dios del universo, yo no sé quién eres, pero yo sé que tú existes y yo estoy viviendo esta situación. Y dice que a veces hasta le gritaba. Y años después fue su conversión y ya llegó al evangelio. Entonces grabó su testimonio y así es como yo lo escuché. Entonces, ahí tiene usted el caso de una persona, ¿verdad? Que no se vuelca a la idolatría, sino que mantiene su idea personal de un Dios al cual él le llamaba así, el Dios del universo, y que le hacía oraciones a su manera, hablaba con él a su manera, ¿verdad? Pero no sabía nada de que ese Dios había enviado a su hijo, que había muerto en la cruz. O sea, eso lo vino a saber después. Entonces, así pudo ser, y yo creo que así fue, ¿verdad? Entre los pueblos que antes que el evangelio llegara, hoy mismo, ¿verdad? Musulmanes, por ejemplo, hay más musulmanes en el planeta que cristianos. Y los musulmanes están creciendo más rápidamente que lo que los cristianos están evangelizando. Hay más gente convirtiéndose al Islam que convirtiéndose al cristianismo. Entre ellos puede haber, hermanos, personas que, de hecho, hay testimonios. En una ocasión yo oí a un anciano de edad, pero que él toda su vida ha pertenecido a los bautistas. Y hace años ya fue eso, él me comentaba que solo las misiones bautistas en ese momento tenían registrados más de 100,000 casos en los cuales musulmanes, sin haber tenido un misionero, nadie que les explicara el evangelio, habían tenido un encuentro con Cristo de manera sobrenatural, a través de sueños, a través de visiones, y que se habían convertido. O sea, el Señor mismo se les manifestaba, y entonces ellos tenían más de 100,000 casos documentados en ese momento, que le digo que fue hace varios años. Entonces Dios puede salvar a través de misioneros, a través de la palabra, a través de radio, televisión, todas las maneras que tiene Dios. Pero también, si no hay nada de eso y Dios tiene un propósito de salvación con una persona, Él viene y se revela a ellos y los rescata. Entonces, pero pongamos no estas personas que tuvieron esa revelación, sino que volvamos al tema de los pueblos, ¿verdad? Que ellos no tuvieron mayor conocimiento. En el mejor de los casos entendieron que existe Dios, que es poderoso y que es eterno, pero otros no lo entendieron. Estas personas, ellos no conocieron cuál es la voluntad de Dios, no conocieron el evangelio como para rechazarlo. Ellos serán condenados, sí, serán condenados, porque no aceptaron la revelación de Dios en la naturaleza, pero van a ser azotados menos. Y los que van a estar más hundidos en el infierno son aquellos que quizás nacieron en una iglesia y que ahí, hermano, ahí crecieron, ¿verdad? Entre las bancas, ahí andaban arrastrándose los niños. Pero nunca hubo en ellos un nuevo nacimiento, nunca hubo una conversión. Entonces llegaron a ser adultos, vivieron a su manera, con plena conciencia. Ellos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, porque de niños entendieron cuál era la voluntad de Dios, pero no les importó. Estos van a estar peor, como Corazín y Betsaida, ¿verdad? Van a estar peor. Aquí menciona Tiro y a Sidón, pero hay otro pasaje donde menciona Sodoma y Gomorra, y donde el Señor dice, porque si en Sodoma, en Gomorra, hubieran oído lo que ustedes han oído, hace ratos aquellos estuvieran ya en ayuno y en ceniza, arrepentidos. Pero aquí me han oído, me han visto, he hecho milagros, sanidades más que nadie, y me siguen rechazando. Estos serán más condenados. Eso es lo que se va a determinar allí en el juicio del gran trono blanco. La base, hermanos, sobre la cual las personas van a ser juzgadas, como se lo anticipé, son las obras, y también hemos leído
en Apocalipsis de que se abrirán los libros de las obras, ¿verdad? Y serán juzgados por las obras. Pero hay otros pasajes como Eclesiastés. Eclesiastés en el Antiguo Testamento, el capítulo final, que es el número 12, y es el último versículo del libro en realidad. Eclesiastés 12, 14, donde dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces Dios va a juzgar las obras que, aunque hayan estado encubiertas, dice, o sea, encubiertas para el hombre, pero descubiertas para Dios. Entonces el juicio termina, hermanos, siendo arrojados al infierno aquellos pues que no conocieron el evangelio, que lo rechazaron. Y a los que le rechazaron, pues les irá, ellos van a recibir muchos azotes, en tanto que los que no oyeron, pocos azotes. Bien, ahí terminamos, hermanos, el tema de los juicios finales. Si hay alguna pregunta sobre este tema, pues este es el momento para preguntar. Sí, hermano David. Sí, hermano Mario, solo una aclaración, como lo que nosotros sostenemos es respecto a que va a haber una destrucción total de la tierra y del cielo. ¿Dónde morará la iglesia del Cordero o con el Señor, ¿verdad? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Qué espacio morará si todo va a ser destruido? Y en la tierra o en el cielo, si es que va a haber una reconstrucción, ¿verdad? Exacto, ese es el tema que viene, ¿verdad? Que después del juicio, realmente esto de que no hay cielo ni hay tierra es un periodo bien chiquito, ¿verdad? Porque después del juicio entonces viene ya la eternidad futura, y ahí donde entran los pasajes que dice: vi un cielo nuevo, una tierra nueva, y vi la nueva Jerusalén, dice, descender del cielo sobre la tierra. Entonces ese es el pueblo del Señor, que desciende sobre la nueva tierra. Sí, hermano. ¿No sería un elemento también de fuerza para lo que nosotros creemos de la destrucción total, y que no puede haber una renovación porque en el reino ya hubo una renovación? Sí, de hecho hay pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de la regeneración, pero se refieren al milenio. Entonces ya no se puede pensar en otra renovación. Sí, sí, Okay. así es. Sí, porque lo hizo o no lo hizo, ¿verdad? Si ya lo hizo, pues ya no hay sentido de hacer otra renovación. Sí, si no hay otra pregunta, seguimos. Vaya, entonces después del trono blanco, entonces lo que viene, hermano, ya la eternidad futura, ¿verdad? Que es como que si fuera un gran círculo que va para allá, ¿no? Aquí ya no hay tiempo. La eternidad no es, hermanos, un tiempo largo, ¿verdad? La eternidad es ausencia del tiempo.
y que comienza precisamente después del juicio final o juicio del gran trono blanco. Entonces, aquí más que todo, hermanos, de lo que se trata es de que cómo va a ser las condiciones de vida, digamos, de los que al final fueron salvados. Y ahí ya no importa si fueron iglesias, si fueron Israel, si fueron de la gran tribulación, mártires o sobrevivientes. Hablamos ya de justos y de injustos. Entonces, en cuanto a los que fueron injustos o incrédulos, la Biblia dice que la eternidad ellos lo van a vivir en un sitio especial que recibe varios nombres. Creo que en el manual están, por ejemplo, el nombre de infierno, horno de fuego, eterna perdición, tinieblas eternas, muerte segunda, lago de fuego. Todos esos son nombres que se refieren a la misma realidad. El infierno, recuerde que viene de Hades, perdón, Gehenna, de Gehenna, es la palabra griega. Y Gehenna es una palabra compuesta que viene del hebreo, su raíz está en el hebreo, y que es Inón la palabra, porque Inón era el nombre que recibía el valle que está al lado, porque Jerusalén es bueno, en la época de Jesús era una montaña, que hoy es la Jerusalén alta, ¿verdad? Pero alrededor de eso está la Jerusalén grande de hoy, ¿verdad? La Jerusalén moderna. Pero en la época de Jesús era solo la parte alta. Por eso se hablaba de subir a Jerusalén. Entonces el valle de Hinnom era una barranca donde en la antigüedad allí los reyes paganos habían ofrecido a sus hijos en sacrificio a los ídolos, y en la época de Jesús se había convertido en el basurero. Entonces la gente llegaba y tiraba ahí la basura de Jerusalén, y como en todos los basureros de ese tipo, ¿verdad? Alguien llegaba y les daba fuego, y la cuestión es de que en esos basureros el fuego nunca se apaga. Hoy en El Salvador ya no hay así basureros a cielo abierto, eso fue prohibido hace ya varios años. Pero yo recuerdo, hermanos, cuando lo sabía, ¿verdad? Y en Santa Ana, donde viví por 17 años, en la parte norte de la ciudad, ahí estaba el basurero donde tiraban toda la basura de la ciudad de Santa Ana, que es la segunda más grande del país. Camones se llama ahí ese lugar. Pero lo que le quiero decir, yo pasé ahí muchas veces porque es camino a Metapán. Siempre tenía que ver fuego porque era humo. Uno no veía el fuego, por lo menos yo no lo vi, pero veía el humo. Pero a veces era increíble, hermanos, que era invierno, y en esos inviernos donde llueve por 3, 4 días, y estaba lloviendo y el humo seguía saliendo. Obviamente porque está interno, ¿verdad? Y eso nunca se apaga. Desde allí es de donde Jesús tomó la palabra Gehenna y la aplicó al infierno, que es el fuego que no se apaga. Y donde el gusano no muere, porque usted va y remueve esa basura y ahí está el gusanero, ¿verdad? Entonces, esa es la idea del infierno. Es como donde uno coloca deposita lo que sobró, la basura, los restos de lo que uno ya no va a utilizar. Entonces, el infierno viene a ser como donde Dios va a colocar lo que no sirve, lo que Él desecha, lo que no sirve para su propósito. Entonces, ese es el infierno, es el lugar donde los incrédulos irán. En el infierno, como le dije, lo peor de todo es el estar destituido de la presencia de Dios. Veamos lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 1.
Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 9. Hablando de los incrédulos, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí dice que excluidos de la presencia del Señor. Y eso, como le dije, ese es el infierno, ¿verdad? El estar separados de Dios y no tener ninguna relación con Él. Nosotros, hermanos, aunque vivimos en este mundo de pecado, y aún el incrédulo que no tiene nada con Dios, no está totalmente, o sea, no tiene comunión con Dios, pero no está excluido de su presencia, de su gloria, porque esta presencia y gloria se manifiesta en la luz, en el agua, en los árboles, en la naturaleza, en el sol, que dice que Él lo hace salir sobre buenos y malos, la lluvia, que también viene sobre buenos y malos. Entonces, hay una serie de beneficios que hasta el más ateo disfruta en esta vida, pero en el infierno hay ausencia total de eso. O sea, no hay luz, no hay aire, no hay esperanza, no hay vida. O sea, nosotros no lo podemos imaginar porque nunca hemos estado en una condición así. Cuando los astronautas salen del planeta y andan en misiones, ellos están alejados, por ejemplo, de las montañas, bueno, el aire lo están reciclando, ¿verdad? El agua lo están reciclando, la misma orina, ¿verdad? Es reciclada y sacan el agua y la vuelven a tomar, ¿verdad? Porque ¿de dónde van a sacar agua en el espacio? Pero aún ellos no están ajenos a Dios porque, bueno, ellos dicen, hay que ir para ver si es cierto, ¿verdad? Pero ellos dicen de que es hermoso ver la tierra. Ellos ven anochecer y atardecer a cada rato, ¿verdad? Porque como están orbitando el planeta, para ellos, así, ¿verdad? A cada momento está amaneciendo y anocheciendo. Entonces, es esa que nosotros, ¿verdad? A veces vemos un amanecer, ellos lo ven todos y lo ven más que una vez al día. No sé cuántos realmente, pero son varios, no sé, 20, 30 veces al día ven amanecer, ven atardecer. Entonces, ellos contemplan la hermosura o ven el espacio, ven las estrellas. Entonces, Dios está ahí, aún en esas condiciones. El problema es que en el infierno ya no hay estrella, ya no hay sol, ya no hay nada. No hay calor, no hay frío. Es decir, no hay sonido. O sea, es una cosa terrible. Uno no, es de volverse loco. Es de volverse loco porque hay torturas que en eso consisten, hermano, que la persona está totalmente aislada, no oye nada, nada de nada. Nada de nada. Entonces terminan por enloquecerse las personas después de un tiempo. Entonces nosotros necesitamos tener todo ese tipo de relaciones, ver a las personas, platicar con alguien, darle la mano, abrazarlo, tener familia, comer, ver flores, los colores, los sonidos, que pueden ser sonidos de ruidos o puede ser música. Entonces, todo eso, hermanos, manifiesta la gracia, la presencia de Dios. Pero aquí se nos está diciendo que ya en el fuego, en la eterna perdición, dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese es el aspecto terrible del infierno. Y además de eso, viene el tema del tormento. Veamos lo que dice Apocalipsis, capítulo 14. Versículos 9 y 10. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado
con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Te está hablando de ser atormentado. Y Satanás, como creo que anoche fue que lo dije, que Satanás no es el rey del infierno, él no gobierna ahí, sino que él también va a ser atormentado. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, que es inacabable ese tormento, día y noche, por los siglos de los siglos. Otro tema, hermanos, de discusión en cuanto a esto del infierno es cuando se habla de... Hay dos posiciones, ¿verdad? Una es lo que acabamos de leer ahí, tormento eterno, sin descanso. Pero hay otra posición que dice, no, que el infierno no es tormento eterno, sino que es destrucción. Eso se llama el aniquilacionismo, ¿verdad? Que las personas van a ser aniquiladas, que simplemente el infierno es dejar de existir. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen esa enseñanza, ¿verdad? Que el que muere condenado es destruido y ese es el infierno, ¿verdad? Dejar de existir. Pero, hermanos, hay en la palabra elementos que nos dejan ver que el tormento allí es perdurable. Ya que estamos en Apocalipsis 20, retrocedamos un poquito al capítulo 19, Apocalipsis 19, 20, donde dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces está hablando de que la bestia y el falso profeta son arrojados al infierno. Pero recuerde que eso es aquí, ¿verdad? En la segunda venida del Señor. Ahora, en el pasaje que leímos hace un momento, ahí en Apocalipsis 20, el versículo 10, que acabamos de leerlo, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán, en plural, ¿verdad? Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Y a dónde es arrojado Satanás? Al infierno. Es aquí, después del trono del gran blanco, del trono, del juicio del trono blanco. Entonces vea, significa que entre la bestia y el profeta siendo arrojados al infierno es aquí y Satanás acá. Han pasado 1000 años ya. Pero cuando Satanás es arrojado acá, dice que ahí estaban el falso profeta y la bestia, y serán atormentados, en plural. Es decir, que entra Satanás y serán los tres, ¿verdad? Pero ellos ya tenían 1000 años de estar ahí. Mientras Satanás estuvo atado a 1000 años, la bestia y el falso profeta tenían 1000 años de estar siendo atormentados. De ahí uno ve de que no es aniquilación, sino que ya llevaban 1000 años y todavía no había comenzado la eternidad futura. Bueno, ahí están todavía. Bueno, todavía no, ¿verdad? Van a estar. Van a estar. Entonces, eso nos enseña, hermanos, que la condenación es eterna. Hay otros pasajes que lo muestran, como por ejemplo Mateo capítulo 25, es el versículo 46 que ya lo hemos citado, que es donde dice, e irán estos a la vida eterna y los otros a la condenación eterna. Pero fíjese, está poniendo a las dos cosas, les está dando eternidad, vida
eterna, ¿verdad? O condenación eterna, es la misma palabra, las dos son eternas. Entonces, si uno dijera que la condenación es aniquilación, entonces no hay vida eterna. Porque a las dos, vida o muerte eterna. Veamos Marcos, capítulo 9. Marcos 9, versículos 43 y el 44. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿De qué sentido tendría un infierno donde el fuego nunca se apaga, el gusano no muere, si fuera destrucción? No tendría sentido. Y el pasaje, hermanos, que quizás más claramente habla de esto, está en Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis 14, versículos 10 y 11. Dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, no solo reafirma que hay tormento, sino que dice que no tienen descanso, ni de día ni de noche. Bueno, eso, hermanos, es en relación a los incrédulos, pero ahora vamos con los que son salvados en durante la eternidad futura. Entonces, lo que Dios hará, hermanos, es que va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra en este mismo libro de Apocalipsis. Lo podemos ver en el capítulo 21, el versículo 1, donde dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Está hablando de que el primer cielo, la primera tierra. Entonces, si hay una nueva, uno diría es el segundo cielo, es la segunda tierra, porque aquello dice ya no existían más. Entonces, en este nuevo cielo, en esta nueva tierra, es el lugar que Dios ha preparado para su pueblo. Siempre este capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 7, dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ahí lo importante es que dice que heredará todas las cosas, porque la nueva tierra Dios la está haciendo para su pueblo. Entonces, nuestra morada será en la tierra. Pero también aquí dice que heredará todas las cosas. Entonces hay personas que se preocupan porque dicen: entonces vamos a vivir en la tierra y no en el cielo. Pero dice que como heredaremos todas las cosas, si usted quiere ir al cielo, puede ir, ¿verdad? Pero ahí va a estar vacío, ahí no va a haber nadie. Sí, porque Apocalipsis dice de que el Señor va a estar en la tierra, dice. Él desciende, dice, en la Nueva Jerusalén, y dice: esta es la morada de Dios con los hombres. Pero esa morada viene a la tierra. Entonces, en el cielo, si usted quiere ir a pasear, está bien, ¿verdad? Pero ahí no va a haber nadie.
Todos vamos a estar en la tierra. Entonces veamos cómo lo describe Apocalipsis 21, versículo 9. Leamos del 9 al 11. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la esposa del Cordero. Ahí vamos, ¿verdad? Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Dice que le va a mostrar a la esposa, ¿verdad?, del Cordero, que es la iglesia. Y lo que vio fue la ciudad de Jerusalén. Entonces la Jerusalén es la iglesia. Y dice, descendía del cielo, viene bajando del cielo a la tierra. Versículo 11, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Versículo 22 y 23. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, ahí está el Señor en la Nueva Jerusalén, llenándola de gloria. En el capítulo 22, los primeros 5 versículos. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. O sea, el trono de Dios y el Cordero está en la ciudad, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Ese es el lugar donde Dios ha preparado para sus escogidos, para su pueblo. Cuando estemos ahí, hermanos, Primera de Juan, capítulo 3, nos describe cómo será nuestro estado, nuestra condición. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Entonces vamos a tener el cuerpo y la mente de Cristo durante esa eternidad. Obviamente ya no habrá, hermanos, más sufrimiento, no habrá más dolor. Acabamos de leer que dice que las hojas de los árboles serán para sanidad de las naciones. Por lo tanto, ya no habrá enfermedad, y será una condición de gozo, de paz, de felicidad eternas con el Señor. Esa es la eternidad futura para los justos. Con esto terminamos, hermanos, pero vamos a dejar el tiempo para preguntas, solo haciendo una aclaración, y es de que en la medida